Los neandertales fueron una especie del género Homo que se extinguió hace aproximadamente 40.000 años. Durante mucho tiempo se consideró que estaban menos desarrollados y eran más toscos que los sapiens, es decir, los hombres anatómicamente modernos. Pero los estudios más recientes apuntan a un cambio de paradigma y nos revelan a unos neandertales mucho más cercanos a nosotros de lo que creíamos hasta ahora. Pues para contarnos cuáles son las últimas teorías sobre estos antiguos parientes nuestros, contamos con José Manuel Maillo, que es profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido a Sin Distancias. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, se habla de un cambio de paradigma en nuestra idea sobre los neandertales, pero ¿a qué es debido este cambio de paradigma? Bueno, pues yo creo que es a varias cuestiones, ¿no? La primera de ellas, obviamente la más importante, es el peso de la propia evidencia arqueológica, ¿no? Aunque la mayoría ya se conocía de la que estamos valorando ahora actualmente, pero se ha hecho un reestudio de la misma, ahora la desarrollaremos si os apetece. Yo creo que el peso de la misma ha hecho que la balanza cambie de la imagen que teníamos de unos neandertales, que básicamente estaban cogidos a lazo, con una cultura material bastante más parecida a la que realizaron los primeros humanos modernos. Esto por un lado. Por otro, pues un cambio en los presupuestos teóricos, ¿no? Que van en toda la ciencia, ¿no? Yo creo que hemos eliminado ideas eurocéntricas, donde pensábamos que el Homo sapiens estaba en la cúspide, que éramos mejores que nadie, además eurocéntricos en el sentido de que la arqueología se ha hecho desde Europa y por tanto por Homo sapiens y que tenemos que estar por encima de los neandertales sí o sí, porque somos la cúspide de la evolución. Esto es una cuestión que ya está bastante abandonada en la mayoría de los casos, aunque viendo algunos partidos políticos parece que no. Y luego también hay otra cuestión de interpretación que se ha hecho con los restos arqueológicos de los neandertales, sobre todo estos pues más relacionados con el simbolismo, con ideas del más allá, etcétera, y es lo que tradicionalmente se llama la ley del embudo, ¿no? Que cuando los mismos datos o el mismo tipo de registro arqueológico lo encuentras en un yacimiento de Homo sapiens, es indica simbolismo, pero cuando lo encuentras en lo de los neandertales, como tú asumes que no podían tener ese tipo de comportamiento, pues entonces esa misma evidencia tiene otra interpretación. Yo creo que estos cambios han sido los que han provocado que tengamos ahora mismo otra imagen, ¿no? Realmente de los grupos neandertales en Europa, en Eurasia realmente. Maillo, uno de los aspectos que más destacan en la prensa especializada y en medios de comunicación generalista es la del mundo simbólico, al que acabas de aludir. ¿Tantos cambios existen? Y si es así, ¿qué evidencias tenemos? Sí es verdad que hay una serie de cambios relacionados también con lo anterior, pero sí es verdad que hay una serie de nuevos hallazgos que, yo creo que han cambiado realmente la percepción de una manera ya imparable, ¿no? Si quieres empezamos con los más característicos o los más clásicos, ¿no? Lo que hablábamos antes de la ley del embudo podía estar relacionado, por ejemplo, con la interpretación de las sepulturas. Los neandertales enterraban a sus muertos, algunos, como también algunos grupos de humanos modernos enterraban a los suyos. Porque no todos enterraban a... No nos queda evidencia de todos. Realmente para la gente que tendría que habitar Eurasia o África, pero si hablamos del continente europeo, por la cuestión de los neandertales, para la población que tenía que haber, que tampoco tenía que ser mucha, tenemos muy pocos restos, realmente de sepulturas, ¿no? Pero mientras que para el Homo sapiens todo estaba claro, era una sepultura, con un rito, un pensamiento en el más allá, una cosa de querer a la persona que se va, etcétera. Para los neandertales, pues aquello era una cosa que, pues más relacionada a veces, y se ha publicado en revistas científicas, con la asepsia, ¿no? Los neandertales se enterraban porque aquello olía mal. Cualquiera que haya estado en un yacimiento arqueológico, la cual Castillo, la Bris Romería, etcétera, de los grandes, que es una alfombra de huesos, o al fin, tampoco tendría que oler demasiado bien, uno más tampoco iba a apañar mucho aquello, ¿no? Sin embargo, era la interpretación que se daba, ¿no? Era una cosa, pues los enterraban pues porque molestaban, una asepsia. Ahora sabemos perfectamente por qué hay fosas, porque en algunos de ellos, algunos de los restos de neandertales también tienen ajuar. Hay enterramientos de personas, no importantes, pero sí a lo mejor que tuvieron que ser cuidadas, ahora entraremos en ello. O sea, que realmente tienen el mismo comportamiento simbólico en este sentido que los humanos modernos, sea cual sea el de los dos. Ojo, que también aquí podríamos hablar si hay una religión o cosa por el estilo, que probablemente no, pero sí a lo mejor un cierto respeto por el propio grupo, ¿no?
Otro de los elementos relacionados con esto de las sepulturas es, por ejemplo, el cuidado de los mayores, ¿no? Que es una cosa que parece muy humana o nuestra, aunque volvemos otra vez, viendo cómo se están comportando las autoridades en este país, pues parece que eso también se nos está olvidando un poco, pero sí es verdad que encontramos incluso en yacimientos como en Atapuerca, con unas tecnologías mucho más anteriores, restos humanos de personas que sufrieron unas enfermedades graves, inhabilitantes en muchos casos, y que murieron de ancianos. No murieron por enfermedades sufridas. No, el caso más paradigmático y que probablemente muchos oyentes conocerán es el caso de Sanidar 1. Sanidar es una cueva que está en el Kurdistán iraquí, en el norte de Irak, y hasta aquí todo normal, pero si alguien ha leído El clan del oso cavernario, es el Mogur. Es esa persona que está en el libro que le falta un brazo, que tenía pérdida de visión de uno de los ojos y también cojeaba. Y este está basado en hechos reales, es Sanidar 1 realmente, es un anciano que murió de vejez, pero que probablemente sufrió el ataque de alguna fiera y le amputó un brazo, tuvo problemas en la pierna, probablemente no veía en uno de sus ojos, y todas las heridas y todos los huesos fracturados los tiene cicatrizados. Es decir, que murió de anciano. Alguien le curó, el grupo le cuidó y probablemente le tuvo que hasta alimentar, porque no sería productivo desde un punto de vista económico, siempre pensando en estas cuestiones capitalistas, ¿no?, que rigen un poco nuestra sociedad, pero que, en fin, hay otras maneras de ver la sociedad y de hacer sociedad que no son estas, y los neandertales probablemente lo entendiesen mucho antes que nosotros, y, por tanto, el grupo lo cuidó. Entonces, bueno, es un comportamiento importante desde un punto de vista humano, entre comillas, si queremos hacerlo así. Desde un punto de vista simbólico, tendríamos también, ya basándonos en la cultura material, por ejemplo, una cuestión que también se les ha denegado a los neandertales hasta hace poco, que era el adorno personal. Conocidísimos son los restos de ocre machacado, raspado, para conseguir polvo de ocre, o sea, para realmente hacer algo con él, con este ocre, en los yacimientos musterienses, que es la cultura que hacen los neandertales en el occidente europeo, de, por ejemplo, pues de la SE1 en Francia. Estos ocres raspados aparecen en multitud de yacimientos del Paleolítico Superior, que es básicamente el tecnocomplejo que hacemos los humanos modernos cuando llegamos a Europa. Y, sin embargo, cuando aparece en el Paleolítico Superior, pues siempre se ha dicho, pues esto es para pintar las cuevas, esto es para pintarnos el cuerpo, en fin, todas estas cuestiones. Cuando son los neandertales lo que lo hacen, pues hombre, es que el ocre sirve, y es verdad que sirve también, pues a modo de, pues para espantar a los mosquitos, y entonces te lo pones como con los cochinos cuando se tiran al charco, ¿no? Pues un poco en esta idea. Hoy día podemos pensar que los neandertales también podían utilizar este ocre, aparte de cuestiones económicas, como también, por ejemplo, para hacer las mezclas de pegamentos para sus puntas, sus lanzas, etcétera, pues probablemente a lo mejor para la propia decoración. ¿Por qué? Pues porque tenemos evidencias que nos ayudan a interpretarlo así. Y son otras evidencias. Por ejemplo, en el yacimiento de Krapina, en los Balcanes, o en Fumán, en Italia, o Cova Foradada, en Tarragona, se han encontrado restos de garras o de falanges de aves y huesos largos de las alas que han sido cortados. Por ejemplo, en Fumane hay una serie de huesos de buitre y de águila que han sido cortados no para coger la carne, sino probablemente para quitarle las plumas. Y en Krapina y en Cova Foradada lo que tenemos son garras o falanges donde se les ha quitado la garra, probablemente para hacer collares o para poner en algún vestido o alguna cosa por el estilo, ¿no? Y esto estamos hablando de cronologías que van más o menos en el momentos finales de 50 a 60.000 años, pero, por ejemplo, también tenemos de 120.000 años, o sea, que no es una cuestión última, que no es una cuestión del final de los neandertales, sino que podría ser una cuestión también bastante relevante de los neandertales per se. Hay otras cuevas. En Francia, por ejemplo, se encontró en una cueva recientemente un círculo de estalagmitas con unos hogares que también tenían más de 100.000 años, ¿no? En la profundidad de la cueva. O sea, no estamos hablando que formara parte de una estructura de habitación en la parte exterior, que es donde vivía esta gente, donde hay luz, obviamente, sino que estaba dentro. O sea, que estos grupos neandertales entraron dentro de la cueva, rompieron unas estalagmitas, hicieron un círculo y harían alguna cosa por allí, que obviamente esto se nos escapa. Y luego, además, tenemos otra de las cuestiones, ¿no?, que quizás pues esto se utilizaba también en parte para hablar de que eran una gente bruta, una gente, bueno, poco civilizada, ¿no? Y era que eran caníbales. Bueno, hay un debate importante en esto, ¿no? O sea, y realmente decir que una sociedad o que un grupo realizó canibalismo es una interpretación que a veces no apoya definitivamente la evidencia arqueológica, porque podemos tener, la evidencia arqueológica te dice que hay muchos restos de neandertales que tienen marcas de corte, es decir, que les quitaron la carne. Pero también muchos restos de Homo sapiens en momentos posteriores, cuando ya los neandertales no estaban. Por ejemplo, en la Cueva del Castillo, en el Gravetiense, hace unos 28.000 años, hay un mandíbula de niño que también tiene marcas de corte, probablemente para quitarle la lengua en la mandíbula, ¿no? Bueno, lo que tenemos es esto. Luego hay que interpretarlo. Puede ser un descarnamiento ritual,
o un descarnamiento económico, es decir, para comérselo, ¿no? Si eran caníbales o no, no lo sabemos. Probablemente lo fueran porque en muchas sociedades ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, deja abierta una doble vía, y esa doble vía es la de la interpretación. Nosotros lo único que podemos decir es que hay grupos de neandertales, como hay grupos de Homo sapiens, que le quitaban la carne a sus seres muertos, pero además en un momento temprano, o sea, nada de dejar pasar tiempo, ¿no? El caso más evidente de esto, de un poquito después de tiempo, digo, es en Kevara, en Israel, se entierra un individuo masculino, adulto, y tiempo después se le quita la cabeza. Y sabemos que se le saca la cabeza, o sea, que se le desentierra y se le saca solo el cráneo, porque una de las muelas del cráneo se quedó pegada todavía en el... pues se quedó colgada, ¿no? Y se quedó allí. Por eso sabemos que no se perdió el cráneo por procesos tafonómicos, sino que realmente lo quitaron. Lo quitaron posteriormente. Sí, sí. Bueno, recientemente se ha comentado que los neandertales hicieron también arte rupestre. ¿En qué evidencia se basa esta afirmación? Bueno, pues realmente hay una evidencia en la que vamos a comentar al final, pero si te parece me gustaría dar unos apuntes de antecedentes, ¿no? Tenemos una serie de evidencias no muy claras sobre este tipo de simbología, pues que podría ser, entre comillas, obras de arte o arte, ¿no? También aquí hay un debate importante, ¿no? De qué consideramos arte, que no es solo prehistórico, sino que realmente es de la disciplina. Tenemos en Gorham's Cave, en Gibraltar, un hashtag, una retícula grabada en el suelo, con una cronología pues quizá de musteriense final, ¿no? De en torno a 40, 50.000 años. El uso de ocre que ya hemos comentado, algunos colgantes, ¿no? en Narcís-sur-Cour, en Francia, o por ejemplo el uso de algunas conchas llamativas de colores vivos en la cueva de Guipúzcoa llamada Lecechiqui. Pero además esto es interesante porque una de estas conchas, que está en Guipúzcoa, es mediterránea. O sea, que alguien, probablemente nadie fue a Marinador de vacaciones, pero lo que sí probablemente es que hubo un intercambio entre los diferentes grupos que van por la cuenca del Ebro de neandertales, ¿no? De tal manera que una concha del Mediterráneo acaba en Guipúzcoa, ¿no? Además de este simbolismo, de estos elementos curiosos, llamativos, etcétera, además tenemos evidencias de un contacto entre diferentes grupos a media larga distancia, ¿no? Y a partir de todas estas evidencias, hay alguna más, ¿no? Pero por citar solo algunas, realmente lo que decanta o lo que abre ahora mismo un debate realmente muy, muy apasionante que se está haciendo ahora mismo es realmente las dataciones que se hicieron por Urano Torio de 3 cuevas con arte rupestre, que son La Pasiega en Cantabria, Maltravieso en Extremadura y Ardales en Andalucía, en Málaga, que dan unas dataciones de en torno a 65.000 años en algunos casos, ¿no? Claro, esto te obliga a que, o hay humanos modernos haciendo arte y no sabemos qué otra cultura hacían en estos momentos, o los neandertales realizaban arte. Aunque no soy sospechoso de pensar que los neandertales pudieran o no hacer arte, realmente hay un debate bastante importante, ¿no? Recientemente, a finales del 19, se publicó en Journal of Human Evolution, que es una revista de alto nivel en el mundo de antropología y de arqueología, un artículo firmado por, yo creo que una treintena de investigadores, franceses y españoles, portugueses en su mayoría, poniendo en duda estas dataciones, ¿no? No el resultado de la datación, sino también el método de datación es incuestionable, está constatado desde hace mucho tiempo, pero sí la manera de hacerlo, de la microestratigrafía, porque lo que no se está datando la pintura, sino la calcita que cubre esta pintura, y pues ahí hay algunas discrepancias entre los especialistas, que son físicos en este caso, pero también de interpretación de los resultados, y aquí sí entramos los arqueólogos, y por tanto, se ha puesto en muchos medios de comunicación, se ha publicado en revistas de alto impacto, pero yo creo que está bien que se publique, está bien que se analice, que hay un debate previo, interesante, y yo creo que con esto enriquece un poco la interpretación, y por ahora mismo yo no podría asegurar si los neandertales se hicieron o no, pero podría hacerlo. En cualquier caso, no dar las cosas por hechas. No, desde luego que no. En todos siempre tiene que haber debate, siempre tiene que haber espíritu crítico en cualquier cosa que hagamos en ciencia. Bueno, José Manuel Maillo, profesor de Prehistoria y Arqueología en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos precisamente de este nuevo paradigma de conocimiento de los neandertales. Ha sido un placer, gracias a vosotros.